Buenas noches a todos y bienvenidos a Historias y Revelaciones. Esta noche tengo el placer de recibir a Ghislaine y Jan. Estamos esperando a una tercera persona que también se unirá a nosotros. El tema del programa es que vamos a hablar precisamente de los testigos de Jehová. En este caso, Jan y Ghislaine, quienes han presentado una denuncia contra los testigos de Jehová, pero hablaremos de ello a lo largo del programa. Antes de empezar, Jan, ¿podrías presentarte? Sí, por supuesto. Me llamo Jan, crecí en la fe cristiana y como testigo de Jehová desde mi más tierna infancia. Fueron mis padres quienes conocieron, como decimos nosotros, la verdad, es decir, la instrucción espiritual dada por los testigos de Jehová. Más o menos cuando yo nací, ellos aceptaron esa fe. Mi madre venía más bien de un entorno ateo, comunista, y mi padre era más bien creyente católico. Por eso soy un poco el resultado de diferentes corrientes de pensamiento. Creciendo en esa fe, siempre, digamos, conocí solo eso, pero mi bautismo lo tomé igual a los 17 años, una edad en la que uno ya reflexiona lo suficiente, por supuesto, como para tomar una decisión que espera que sea la mejor. Pero a pesar de todo, antes de mi bautismo estudié mucho la Biblia y veía que había muchas referencias en los manuales, digamos, los libros de los testigos de Jehová que hacían referencia a la ciencia, a fuentes externas que lamentablemente no siempre tenemos tiempo de considerar o de verificar en profundidad. Y hoy, en mi fe, estoy en un momento en el que necesito ir a verificar esas cosas, profundizar más, y se descubren muchas cosas interesantes. Pero si no, después, ¿qué hice? Eso me llevó a involucrarme mucho. Me convertí en asistente ministerial, es decir, diácono. Para simplificarlo, para quienes no están muy familiarizados con la Biblia, a los 19 años creo. Sí, 19 o 20 años, si no me equivoco. Y más tarde me convertí en anciano, o digamos sacerdote para los no iniciados, a la edad de 26 años. Y paralelamente a eso estuve involucrado en la construcción de salones del reino, es decir, nuestras iglesias, nuestros lugares de culto, los edificios y su mantenimiento tanto en Francia como a nivel internacional. Mi esposa también me acompañó en esto porque me casé con una hermana testigo de Jehová, es decir, alguien que comparte nuestra fe, ya que ese es el tipo de ánimo que recibimos. Por supuesto, hay que respetar lo que dice la Biblia, casarse en el Señor, y eso se interpreta entre nosotros como casarse en el Señor, es decir, entre los testigos de Jehová. Así que eso es algo bueno para mí porque mi esposa es una gran persona y tiene principios y juntos hemos podido compartir cosas hermosas, cosas muy interesantes, pero también cosas que nos han hecho tomar distancia y cuestionarnos sobre el funcionamiento de una organización que se supone que debe seguir al Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo. Y eso es algo que siempre hemos buscado, siempre hemos tratado de notar. Eso es para dar un poco de contexto sobre lo que hemos hecho y quiénes somos. De acuerdo. Ok, gracias. Entonces, Ghislaine, yo te conocí a través de las redes sociales. Vi que un día me topé con uno de tus videos donde precisamente eres uno de los primeros en haber presentado una denuncia contra los testigos de Jehová, pero lo vamos a explicar a lo largo de la charla. Creo que ha llegado. Serge debe haber llegado. Debe estar aquí. Sí, está aquí. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Serge. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Buenas noches, Jan. Buenas noches, Ghislaine. Buenas noches. Bueno, entonces sí, Ghislaine, ¿puedes por favor también tomarte un momento para explicar un poco más sobre tu historia y luego, si te parece bien, continuamos con la conversación? Sí, bueno, mira, yo tengo un recorrido un poco similar al de Jan, es decir, me convertí en testigo de Jehová porque mi madre era testigo de Jehová. Me bauticé a los 18 años, así que fue una decisión consciente. Y luego
Me convertí en diácono, después en anciano o sacerdote alrededor de los 30 años, y entonces todo iba bien. Tuve una vida, me casé, tengo 2 hijos, así que todo marchaba bien hasta que llegó la pandemia, lo que llamaron la pandemia en 2020 y en 2021, sobre todo con la vacunación obligatoria. Ahí fue cuando, sinceramente, no lo soporté. No es solo que no lo soportara, sino que me pareció ilegal. Y ilegal a nivel de la ley, ¿sabes? Por eso presentamos una denuncia, pero también no es regular respecto a la religión en la que estamos. Como testigo de Jehová, sinceramente, de corazón, no soportamos ni aceptamos. En cualquier caso, eso es lo que hemos hecho hasta ahora al no someternos a la discriminación. No hay discriminación y aquí sí hubo discriminación hacia los no vacunados. Además, es cierto, digamos que fue forzado, sin lugar a dudas. Sobre todo en una religión no se fuerza, no tenemos libre albedrío, es algo, como bien dijiste, completamente ilegal. Sergio, ¿puedes presentarte? Sí, hola a todos. Hola a nuestros televidentes y hola de nuevo a ustedes. Me llamo Serge Mbumba, soy de Congo, lo que oficialmente se llama la República Democrática del Congo. Es un poco largo. Crecí en ese país maravilloso, nací y crecí allí y provengo de una familia bastante numerosa, con muchos hijos y hermanos. Hay que estar preparados, éramos 10 hijos, así que es una buena familia africana, todos del mismo padre y la misma madre, lo cual es importante destacar. En esta gran familia, en cuanto a la religión, resulta que mi padre siempre fue católico y mi madre era testigo de Jehová. Nací en la fe cristiana, digamos. Me pasó que acompañaba a mi padre a la iglesia y como solo éramos 2 varones entre los hijos y había 8 niñas, era fácil para mi padre decirme, ¿sabes? Todos los chicos son católicos. Para un niño eso pasa desapercibido. Y bueno, de vez en cuando, mi madre también se me acercaba y me hablaba de la Biblia, algo completamente normal. Ella me hablaba especialmente de las historias bíblicas. Todos los niños se sienten fascinados por David y Goliat, les fascinan esas historias bíblicas. Y así fue como empecé a estudiar la Biblia con ella. Y fue un poco así como comencé a acercarme de manera mucho más concreta a la Biblia, porque los testigos de Jehová siempre están verificando lo que aprenden. Y eso me atrajo mucho, porque teniendo un padre que trabaja en el mundo del derecho, crecí un poco formado en esa mentalidad. Todo debe ser verificado. Hay que probar lo que se dice, siempre hay que justificar claramente las cosas. Me parecía que eso estaba muy bien, estaba muy bien. Y con el tiempo fui apreciando lo que aprendía y sobre todo lo que más me impactó fue la concordancia entre los escritos, las profecías bíblicas y la historia. Solo puedes tener cuidado cuando mueves un poco el micrófono. Se escucha un poco de ruido de fondo con tu micrófono. De acuerdo, A veces se oye un golpecito de vez en cuando. perdón. Quizás simplemente es eso, ¿no? Quizás es la cremallera. La cremallera debe estar molestando. Porque se oyen unos tics de vez en cuando. Ahora no se te escucha. Has apagado tu micrófono. ¿Has apagado tu micrófono? Eso es. Adelante, perdón. ¿Está bien? ¿Se restableció? Ahora sí está bien. Sí, es mejor que lo desconecte. Entonces debía continuar explicando cómo me convertí en testigo de Jehová. Lo que me atrajo fue precisamente el aspecto de verificar todo lo que aprendía. No había que aceptar creencias así porque sí. Y además estaba el aspecto histórico. Me fascinaban las profecías bíblicas porque veía que todo lo que aprendía sobre historia ya estaba en las escrituras. Me sorprendió ver que existía esa concordancia, así que empecé a tomar en serio este estudio de la Biblia y, con el tiempo, las enseñanzas. Y luego me convertí en testigo de Jehová. Tenía 15 años en ese entonces, así que fue muy rápido. Y después me fui creciendo en ese entorno con los amigos, las enseñanzas. Y a los 27 años yo era, bueno, de hecho ya a los 23 años ya había sido nombrado siervo ministerial, como decía Jocelyn, es el diácono. Y a los 27 años fui nombrado anciano, así que serví en el Congo principalmente.
Y luego tuve la oportunidad de ir a servir en lo que se llama países con mayor necesidad de proclamadores. Eso significa países en los que no necesariamente son cristianos y que justamente necesitan personas para cristianizar, digamos, a esas personas. Y ese país era China. Fui allí, pasé 7 años y allí serví como lo que se llama precursor permanente, es decir, eres alguien activo, predicas mucho. Hay un número de horas requeridas cada mes que registra tu predicación. Así que es una cuota bastante alta y yo disfrutaba de eso. Estaba muy feliz de servir allí. Y fue allí donde conocí precisamente a mi esposa, que era española. Y bueno, es una española en China, nunca se sabe a dónde te lleva la vida. Y luego decidimos cambiar de vida, llevar una vida más sencilla, una vida en familia. Así que nos mudamos a España para criar al pequeño. Y fue así como ya en 2019 decidí renunciar a mis privilegios, es decir, dejar de servir como anciano, porque quería dedicar más tiempo a mi familia. Eso no fue aceptado porque todos querían que continuara. Yo consideré mi situación personal. Y recuerdo que cuando se anunció que ya no estaba en ese puesto, hubo muchas lágrimas que se derramaron en mi congregación española. Era una congregación de habla inglesa, porque en ese momento yo no hablaba ni una sola palabra de español y mi esposa no hablaba francés, así que los dos hablábamos inglés. Por eso estábamos en lo que se llama congregaciones de expresión inglesa. Y de inmediato fueron abrazos, muestras de cariño. Mira, siempre te consideramos un anciano, puedes volver cuando quieras. Así era. Y llegó la crisis del COVID, de la que hablaba Ghislaine hace un momento. Y fue precisamente ahí donde empezamos a notar una discrepancia entre la dirección que venía de lo que llamamos el colegio central, que es el órgano directivo de la estructura de la organización, y lo que está escrito en la Biblia respecto a lo que debía hacerse durante este COVID. Entonces, no sé si debemos entrar en detalles ahora, pero adelanto un poco aquí lo que hizo que hubiera una visión completamente diferente, que no era la que siempre habíamos tenido, en particular una visión de neutralidad respecto a las cuestiones de salud, que fue quebrantada por la propia estructura, por la cabeza de la organización. Y entonces, de inmediato, había que hacer entender que había algo que no estaba bien, pero la mayoría no tenía el valor de decirlo. Y es precisamente eso lo que nos llevó a entrar en esta especie de disidencia que hace que estemos en busca de la verdad y de la justicia que debe ser restablecida, porque su postura tuvo consecuencias muy, muy graves en la vida de los hermanos y hermanas. Y entonces, en un momento dado, ante tales consecuencias, no se puede uno engañar a sí mismo. Es absolutamente necesario abordar el problema y eso es lo que decidimos hacer. De acuerdo. Ahora les voy a hacer una pregunta, así que cada uno podrá responder. Justamente cuando vieron o notaron que algo no iba bien al principio del COVID, supongo que se lo comentaron a su jerarquía, precisamente cuál fue su reacción. ¿Y ustedes qué sentimientos y reacciones tuvieron al descubrir que había algo que no funcionaba bien? Serge, adelante, puedes empezar. Sí, cuando comenzó esta crisis, como todos, no entendíamos lo que estaba pasando. Se hablaba de un virus y luego nos protegimos como pudimos, con todo lo que teníamos. Distanciamiento, mascarilla y todo lo que podíamos hacer en ese momento en que aún no entendíamos de qué se trataba. El problema surgió sobre todo a finales de 2020 y en 2021, cuando las inyecciones contra el COVID, llamadas vacunas, fueron anunciadas en todo el mundo por la OMS y por los gobiernos del mundo. Ya era muy sospechoso que se pusieran vacunas a disposición del público en tan poco tiempo por parte de compañías que no tenían buena reputación, que ya estaban acusadas de malversación, que ya estaban acusadas de todo tipo de fraudes y corrupción. Entonces, ¿cómo confiar en este contexto? Ya de entrada, había que desconfiar. Al menos había que aplicar el principio de precaución, cosa que no se hizo. Y vemos una organización que a través de los discursos que se publicaban en Internet, porque hay que saber que los testigos de Jehová, tenemos un sitio web que se llama jdbook.org y es a través de este sitio que se comunica con los más de 8 millones de testigos de Jehová en el mundo. Así que es una audiencia bastante importante. Y entonces en ese momento se empezó a hablar positivamente de estas vacunas, incluso
llegando a animar a los hermanos y hermanas a vacunarse, y ahí es donde empezaron los problemas. Fue una violación clara, ya que los principios bíblicos respecto a la elección médica, las cuestiones de salud, se dejan a la conciencia de cada cristiano. Quien quiera vacunarse lo hará con plena conciencia. Quien no quiera hacerlo no tendrá que hacerlo. No tenemos por qué juzgarlo. Ese es el principio que defendemos. Sin embargo, es ese principio el que fue violado. Así que no estamos aquí para decir vacúnense o no. Estamos aquí para decir hay que mantenerse en los principios de las Sagradas Escrituras y respetar la elección de cada persona, lo cual no se hizo. Por lo tanto, hablaron favorablemente e incluso más que favorablemente, considerando la autoridad moral que representan, prácticamente llegaron a obligar a ciertas categorías de testigos de Jehová, como por ejemplo los ancianos y los precursores, que suelen participar en reuniones muy importantes, ya sea anualmente o cada 2 años. Y generalmente no se falta a esas reuniones, ¿no? Son sumamente importantes. Y como condición debían tener la vacunación completa. Eso estaba escrito claramente negro sobre blanco, así que en ese caso alguien que no quiere vacunarse se encuentra ante un dilema. Su conciencia se ve perturbada porque al obedecer a su conciencia es percibido como alguien desobediente. Y así es como se percibía. Yo recibí una llamada telefónica personalmente de un anciano que me llamó para preguntarme por qué no me vacunaba. Y le respondí de manera diplomática diciendo, no, mire, yo prefiero ser prudente, así que no lo haré. Y entonces él respondió diciendo, pero el cuerpo gobernante nos pide que lo hagamos. Entonces entendimos muy bien que era una solicitud que se estaba haciendo y al mismo tiempo se intenta decir lo contrario. Se intenta hacer creer que uno siempre es libre de tomar sus propias decisiones y es este discurso ambivalente el que sigue siendo una forma de hipocresía. Hay que decir las cosas como son. Y es este estado de cosas el que hace que se hayan violado los principios de las Sagradas Escrituras, que es lo que denunciamos. Al mismo tiempo, las consecuencias sobre la salud y la vida de los hermanos y hermanas, eso sí es criminal, porque hubo personas que murieron y tenemos las estadísticas que muestran claramente que hubo un exceso de mortalidad y como los testigos de Jehová que fueron presionados para obedecer tales órdenes, hubo muertes en cadena. Aunque hay quienes van a negar el hecho de que existía un vínculo entre las vacunas y esas muertes, pero es evidente. Para los médicos es evidente. Y para cualquier observador es evidente. No se observó un exceso de mortalidad en ningún otro momento que no fuera cuando comenzaron las vacunas. Y por lo tanto, hay una responsabilidad que asumir porque defendieron ese producto y 4 años después siguen defendiéndolo. Y eso es lo peor. No hay cuestionamiento, no hay perdón, no hay disculpas, a pesar de que los hechos están ahí. Tenemos hechos, elementos que prueban que es una verdadera catástrofe. Yo les hablo de mis hermanas que se vacunaron, pero que hoy están todas enfermas y con enfermedades extrañas. Les cuesta hablar de esto porque sienten que van en contra del Colegio Central cuando dicen que sufren a causa de las vacunas de ARN. Y eso es injusto porque ya no se puede hablar abiertamente de estas cosas, cuando en realidad hay que hablar de ello libremente para encontrar soluciones. Y hasta ahora no hay solución porque no hay debate, no hay un deseo, y eso es lo que resulta indignante. Sí, y justamente tú, desde tu lado, ya que estás en España, tú también has tomado la decisión de presentar una denuncia, pero desde España o para nada. Todavía no he presentado una denuncia en relación con el sistema legislativo español, pero me estaba preparando para hacerlo. Sí, exactamente. Entonces, Ian, te toca a ti. Ya no recuerdo cuál era la pregunta que le hice a Serge, pero te hago la misma pregunta. ¿Cómo viste tú cómo decirlo, este teatro? ¿Cómo viste todo esto al principio y qué piensas tú al respecto? ¿Qué pensaste y en qué momento tomaste la decisión de decir precisamente, pues no, yo no consiento, no quiero consentir porque esto no me concierne en absoluto, o bien por conciencia quisiste tomar esa decisión? Porque en general uno lo piensa un poco antes de tomar esa decisión, creo, porque al final es algo importante dejarse inyectar sustancias que no conocemos y... Bueno, claro, claro, es aceptar cualquier medicamento en general y en particular algo que uno se inyecta directamente en las venas.
Después, bueno, cada quien tiene su visión personal. Después también está el hecho de que como somos testigos de Jehová, nos guiamos, o al menos intentamos guiarnos, vamos a ser modestos, por los principios de la Biblia, en la medida en que logramos comprenderlos bien. Así que personalmente, cuando llegó el tema de esta vacunación, yo no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque mi madre me educó, digamos, más bien orientado hacia cosas más naturales. Ella no estaba en contra de la ciencia en absoluto, pero sabía que hay cosas que son nocivas a largo plazo y que pueden permanecer en el cuerpo durante años y destruirnos. Ella era consciente de eso, así que nos dio a sus hijos ese tipo de educación, de ser prudentes con este tipo de cosas. Sin embargo, fuimos vacunados cuando éramos pequeños, mis hermanos, hermanas y yo, y más tarde porque tenía que viajar por la Organización de los Testigos de Jehová en el marco de mi servicio en construcciones en África o en zonas donde exigen la vacunación contra la fiebre amarilla. Así que en ese momento ya lo pensé, fue entre comillas un sacrificio que acepté hacer porque pensaba que de alguna manera valía la pena y me decía que había una razón, un servicio especial, así que tal vez tenía que hacer un esfuerzo especial, pero sin ninguna obligación. Realmente fue una decisión completamente personal. Eso que hice, no me arrepiento de ello. Nadie presionó mi conciencia. Ahora, cuando llegamos, perdón, a 2020, a finales de 2020, empezamos a oír hablar de la vacunación y bueno, era de esperarse que el mundo iba a hablar de la vacunación sobre este tema, pero empezamos a oír hablar de ello dentro de la Asamblea Cristiana. Es decir, se empieza a utilizar la congregación cristiana como un vector del sistema satánico, porque hay que recordar que según la visión de un testigo de Jehová, todo lo que está fuera de la organización está bajo el control satánico. No voy a profundizar en eso, pero cada testigo de Jehová lo sabe muy bien y hay muchos argumentos que van en ese sentido, versículos bíblicos. Así que, ¿por qué se empieza a tomar elementos externos y a utilizar el medio interno, que se supone que debe funcionar como la boca de Dios a través del Espíritu Santo? Y eso ya me hizo reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué empiezan a hablar, a querer apoyar un tipo de tratamiento en particular? Y lamentablemente, muy rápidamente hicieron estos puntos de actualidad. Nunca habían hecho eso antes. Hicieron puntos de actualidad, es decir, digamos, una página de información de, bueno, no realmente noticias, sino una orientación que daba algunas novedades de los hermanos y hermanas en todo el mundo. ¿Qué estaba pasando durante la pandemia? Y poco a poco fueron intensificando su mensaje, no de una manera directa, sino de forma indirecta, apoyándose en imágenes y experiencias vividas, en historias que, de todos modos, sugerían que el Espíritu Divino impulsaba a aceptar la vacunación. Y eso fue insidioso, e incluso cuando todavía hablamos de ello hoy en día con algunos de nuestros compañeros que son, sin embargo, hermanos y hermanas reflexivos en otros ámbitos, no logran aceptar que las cosas realmente se hicieron de esa manera y tratan de buscarse algunas excusas, caen un poco en la negación para decir que no, que el cuerpo gobernante no influyó en la manera de pensar. Sin embargo, cuando analizamos cada uno de estos videos bueno, las cosas son claras. Alguien que lo ve desde fuera de inmediato reconoce que hay un incentivo a la vacunación. Así que se tomó partido por la vacunación, pero no por otros tratamientos, ningún otro tratamiento alternativo del que se hablaba antes de que se hablara de la vacunación, como la hidroxicloroquina, la ivermectina u otras cosas cuyos nombres exactos ya no recuerdo. Jamás escuchamos eso de su boca, también para fortalecer tu sistema inmunológico. No recuerdo haber escuchado que hayan animado a fortalecer el sistema inmunológico, cuando el sistema inmunológico, el cuerpo, fue creado por nuestro Dios Jehová. Tenemos la confianza de que cuando le damos los elementos adecuados, Él nos lo recompensará porque ha puesto esa defensa interna. Solo tenemos que potenciarla y será utilizada para enfrentar ya sean virus u otras cosas de manera que podamos mantenernos sanos. Entonces yo me dije, estamos perdiendo la confianza en un Dios creador para poner nuestra confianza en otro Dios, el Dios farmacia. Así es como se ha formado mi pensamiento.
Y lamentablemente, después vinieron todas esas consecuencias que podemos detallar. Así que eso nos lleva a la discusión de hoy. Sí, gracias. Justamente, Ghislain, sé que tú hablas mucho de esto en tus videos y precisamente en relación con esta propaganda de la vacunación, ¿ha habido algo similar antes entre los testigos de Jehová? ¿O es la primera vez que hacen algo así en términos de propaganda? En el ámbito médico es la primera vez. Después, un evento que fue algo parecido fue en 1975 porque los testigos de Jehová habían anunciado, sobre todo el presidente del cuerpo gobernante, que en 1975 sería el fin del mundo. Y ahí hubo muchos testigos de Jehová que se unieron porque se esperaba el fin. Fue una catástrofe porque evidentemente el fin no llegó y entonces creo que la mitad de los testigos de Jehová se fueron. Así que fue un acontecimiento que en mi caso no viví mucho porque era joven, pero hago un pequeño paralelo con ese evento que fue un trauma para una parte de los testigos de Jehová. Aquí, si quieres retomar un poco lo que se ha dicho, había un problema de conciencia, porque la conciencia en el ámbito médico era respetada, teníamos una libertad. Los testigos de Jehová son una estructura muy estricta, digamos, pero existía una libertad en el ámbito médico. Yo, que vengo de una familia que utiliza tratamientos de medicación natural desde siempre por parte de mis padres y todo eso, a mí eso me venía muy bien. No teníamos dificultades, no teníamos problemas en ese aspecto. Los testigos de Jehová son conocidos por su rechazo a las transfusiones de sangre. Aparte de ese ámbito tan particular, después hacíamos lo que queríamos. Y nosotros que hemos sido o que somos antiguos ancianos entre los testigos de Jehová, recibíamos instrucciones precisas. No debíamos hablar de ello, no debíamos presionar a nuestros hermanos y hermanas, nuestros compañeros cristianos, para decirles, es mejor que te cuides de esta manera o de aquella. Eso a mí es lo que me sorprendió porque en 2021 durante 6 meses éramos libres y hablábamos un poco así. Tú te vacunas, yo no me vacuno. Era muy libre. Entre los testigos de Jehová no había ningún problema. Y en 2021, cuando hubo una comunicación del cuerpo gobernante, el órgano dirigente, que decía, sí, aquí en Estados Unidos el 98% del personal está vacunado, yo no podía creer lo que oía y enseguida tomé mi ordenador y escribí, les dije, escuchen, ustedes siempre nos han dicho que no tomemos partido por un medicamento o un tratamiento médico. Ahora, al hacer esto, están incitando a todos los testigos de Jehová del mundo entero a vacunarse. Auge. Recibí la respuesta 2 meses y medio después y una respuesta enrevesada que me decía, no, haz lo que quieras. Los principios cristianos te dicen que hagas lo que quieras. Tú tomas tu decisión. Sí, como en nuestra casa. Me dije a mí mismo, la primera reacción dices, ah, sí, muy bien todo eso. Y luego, una tras otra, cada mes había una comunicación. Si te agregan, eso es algo que te apremia y te invade, que te dice, no, no te obligamos, pero le añaden otra capa. Te dicen, haz lo que quieras, pero después seguía. Me digo, ¿qué está pasando? Seguía, seguía, sigue. Y luego, como decía Jan, eso bueno, eso es, venía directamente de Dios, de Jehová. Aún así, no es posible. Y entonces, después, era tan apremiante que en diciembre de 2021, 6 meses después, les escribí de nuevo y les dije, dejen de obligarnos a vacunarnos. Y ahí no era, bueno, ya está, ustedes, ahí era, dejen de obligarnos a vacunarnos. Y entonces, después respondieron 2 meses y medio después y me dijeron e intentaron justificarse. Dijeron, no, mira, ahí dijimos esto y aquello, no obligamos. Ahí no obligamos, ahí no obligamos. Ahí, bueno, me dije, de acuerdo. Ahí realmente manipularon las cosas. Hicieron todo lo posible para incitarnos a vacunarnos porque para mí habían recibido órdenes y se aseguraban de no ser responsables legalmente
de que no pudiéramos presentar una denuncia contra ellos por habernos obligado a vacunarnos. Y justamente, ¿a ti qué te llevó personalmente a hablar de ese periodo precisamente? A mí lo que me impulsó fue que estábamos a principios de 2022. Había una presión muy fuerte. El número de muertes por COVID anunciado por los testigos de Jehová era de más de 22,000. Y eso fue realmente impactante. Es extraño. Llevábamos 6 meses con una instrucción para vacunarse y seguía habiendo la misma cantidad de muertes. Así que bueno, extraño. Y un año después, a principios de 2023, finales de 2022, nosotros los ancianos recibimos una carta que nos decía: deben estar vacunados para asistir a su formación. Y entonces, durante un año, si quieres, durante un año fue algo muy, muy molesto para mí. Mi conciencia me remordía porque sentía que estaba apoyando un sistema que se encargaba de vacunar a la gente, y yo veía a personas que resultaban heridas o que morían, y además ahí sí que era realmente discriminación. Así que ahí escribí no al Colegio Central de Estados Unidos, sino a una filial en Francia, y les dije: están pecando, estás pescando, es ilegal. Eso es todo. Y entonces también hicieron de manera un poco indirecta que me despidieran como anciano, que me empujaran a renunciar como anciano. Así que a partir de ahí renuncié a mi puesto de anciano. Y 4 meses después encontré un abogado que me dijo que sí, en efecto, todo eso es ilegal. Así que empecé a preparar un expediente para presentar una denuncia. Bueno, Jan y Serge, ustedes dos estuvieron en la misma situación. ¿Recibieron ustedes también documentos para, digamos, obligarles a vacunarse o no en absoluto? ¿Me escuchan? Dejo que Jan empiece. Le cedo la palabra. Ok, gracias, Serge. De nada. En realidad, lo que dice Ghislaine es cierto, es lo mismo. Si quieres, las cosas están organizadas en nuestro caso, todo es muy administrativo, muy administrativo. Cada punto, cada coma, cada expresión, cada versículo que se va a incluir en una carta, todo está muy bien medido. Entonces, el documento del que habla Ghislaine es un documento que fue enviado a todas las congregaciones, todas las asambleas. Entonces, yo no podría afirmar personalmente que fue en todo el mundo, pero sí en una gran mayoría de países, al menos en los países occidentales, en fin, en todos los países donde la vacunación se ha politizado, digamos. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que nuestra organización, que tanto apreciamos, que hemos construido, por la que hemos sudado, por la que hemos hecho enormes sacrificios, elecciones de vida, sin entrar en esos detalles, pero tenemos un compromiso que es muy grande y muy fuerte. Pues bien, esa misma organización que nos ha enseñado ciertos principios bíblicos nos dice que los apliquemos, nos dice que los apliquemos nosotros, pero en la manera en que ella los aplica, en realidad no la vemos aplicarlos. Al contrario, la vemos tomar otro camino. Y ese camino es el camino de la corrección política, es el camino de lo políticamente correcto, es el camino de imitar al sistema de cosas. Eso es lo que sentimos en nuestra conciencia, eso es lo que vemos y eso es lo que en el fondo nos molesta. Así que las instrucciones han sido las mismas y por lo tanto, al actuar de manera políticamente correcta, al seguir, al conformarse a este sistema de cosas, como dice el apóstol Pablo, en realidad nos alejamos de Dios y nos alejamos de sus principios. Por eso muchos de nosotros estamos impactados por esto. Algunos no saben cómo expresarlo con palabras. A veces falta valor porque las situaciones pueden ser difíciles y eso lo entendemos. Pero lo cierto es que ha existido esa parcialidad, esa distinción, ya no entre blancos y negros como fue en otra época, sino entre vacunados y no vacunados. Y estas son cosas que yo en mi conciencia no puedo aceptar
Mi conciencia cristiana me prohíbe actuar de esa manera o apoyar un sistema que está establecido en una organización que hace esas distinciones. Así que nosotros, bueno, yo personalmente he sido víctima de ello, por supuesto, pero muchos otros compañeros también lo han sido. Y siempre pasa lo mismo. En cuanto empezamos a plantear estos puntos, no se quiere mirar lo que ha sucedido porque se intenta enseguida caer en un juicio hacia los demás que han apoyado este sistema, ya sea de manera tácita o más activa, diciendo que somos negativos, que vivimos en el pasado, que hay que mirar hacia adelante, que hay que caminar al mismo ritmo que la organización. Pero en realidad estas cosas nunca pueden construir ninguna reconciliación y no pueden influir en un perdón que necesita ser construido. Así que hoy o la organización toma medidas para reconstruir la confianza que ha sido perdida por un gran número de compañeros, o las cosas van a ir de mal en peor para esta organización porque se está apartando de los principios de la Biblia y se está alejando de la dirección divinamente dada en las páginas de la Biblia. Y en realidad no aprendemos nada. Simplemente utilizamos el sistema de la Watchtower, el sistema de los testigos de Jehová para los testigos de Jehová. Queremos curarnos con nuestra propia medicina, con nuestros propios medicamentos, por así decirlo, pero cuando llegamos con ese tipo de argumentos, a menudo somos criticados, se oponen a nosotros y lamentablemente nos apartan. Ok, gracias. Serge. Sí, efectivamente, es cierto. Es lo que Jan acaba de decir hace un momento, es decir, que ahora es mucho más importante proteger la imagen de la organización que a los hermanos y hermanas. Así que, en cuanto a la vida y la salud de los hermanos y hermanas, se nos dice, cállense, no hablen, porque incluso han circulado instrucciones diciendo que no se deben abordar temas que dividan. Por temas que dividen, entiéndase la vacunación y sus consecuencias. Es decir, que las personas que sufren en carne propia ya no tenían permitido hablar de sus dolores porque se les acusaría de causar divisiones. Eso es realmente terrible, así que preservar la imagen hacia el exterior se ha convertido ahora en el principio, cuando no debería ser así. Los principios bíblicos son, ante todo, el amor hacia los hermanos y hermanas. Hay que escucharlos y, cuando alguien sufre, se le debe escuchar. Dicen que piensan porque la libertad de expresión se supone que debemos imitar a Dios y a Jesucristo, pero la gente era libre de hablar delante de Jesús. Él nunca censuró a nadie. E incluso el diablo, lo vemos en el libro de Job, habla libremente delante de Dios, él se expresa, el diablo, nadie lo censuró y aún así tenemos esas palabras escritas en la Biblia. Entonces, ahora que se les prohíbe a los hermanos y hermanas hablar, decir que sufren, que están enfermos y que incluso si dijeran que tal vez está relacionado con la vacunación, ¿dónde está el problema? Vamos a investigar, podremos encontrar o no encontrar. Pero en este caso, lamentablemente encontramos que está relacionado con esta vacunación. Y esta tendencia evidentemente es una desviación muy, muy grave. Y para que yo pueda realmente comprender y aceptar estas desviaciones, porque hay que entender, como decían Jan y Ghislaine, que de todas formas pertenecemos a esta organización a la que hemos servido. Bueno, hemos servido junto con la organización, hemos servido a Dios y a Cristo con la organización. Así que tenemos amigos, amamos a esta organización porque ha sido leal, ha hecho cosas realmente muy, muy buenas en este planeta. Ha ayudado a muchas personas en casos de catástrofes naturales. Estamos ahí para ayudar no solo a los testigos de Jehová, incluso a quienes no son testigos de Jehová. Ayudamos a todos. Así que, de todas formas, hay algo hermoso que se ha hecho. Tanto es así que a mí me costó reconocer esta tendencia que se ha tomado. Y la única manera para mí de empezar a aceptar esto fue referirme a las palabras de Cristo en Mateo 24, cuando los cristianos vienen a hacerle una pregunta. Estos discípulos dicen, Señor, ¿cuándo va a ocurrir el fin? Y ahí Jesús da una respuesta, ¿pero cuál? Él no da las señales que le habían pedido porque le dicen, danos las señales del tiempo del fin. Él comienza con una advertencia, no con una señal. Así, en Mateo 24:4, él dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Vaya, eso es fuerte de todas formas. Pides una señal del tiempo del fin y te advierten que no te dejes engañar.
Eso es fuerte, sobre todo viniendo del más grande maestro que la humanidad haya tenido. Así que sus hermanos del primer siglo, al igual que estas profecías sobre los últimos días, también les conciernen a ellos. Y más aún porque Jesucristo lo repite en el versículo 24, dice: falsos cristos y falsos profetas que harán señales extraordinarias en el mundo serán capaces de engañar, si fuera posible, incluso a ustedes que he elegido, incluso a ustedes. Esperen, ¿pero quién está hablando? Es el Cristo. ¿Quién sabe mejor? Es Él. Aquel que vio al diablo engañar a ángeles en el cielo. Nadie sabe mejor que Él. Es Él quien vio a Judas dejarse engañar estando Él mismo presente. Aún así, Judas fue engañado por el diablo. ¿Y el diablo va a temerle a 9 personas sentadas en Nueva York? No, pero... Así que Cristo sabía muy bien de lo que hablaba, y la advertencia era válida para ellos. Y yo dije: eso es, han sido engañados porque evidentemente ya no estaban en las Sagradas Escrituras. Porque ¿cuál era la excusa que habían encontrado? Era decir que había que aplicar Romanos capítulo 13. Y este texto invita a los cristianos a someterse a las autoridades, es decir, al gobierno y a las leyes dictadas por el gobierno del país en el país en el que vivimos. Y eso es, los testigos de Jehová, hay que ser honestos, pagan sus impuestos y todo eso. Pero usar este texto para hacer que los testigos de Jehová obedezcan leyes que son manifiestamente ilegales, que impulsan la vacunación, era de todas formas violar la libertad individual, más allá de la conciencia en el plano moral. Así que efectivamente empezamos a entender claramente que esos versículos estaban siendo mal aplicados. Porque la cuestión, desde el punto de vista de Dios, no ha cambiado, sigue siendo una cuestión de conciencia. No importa que el gobierno diga que es obligatorio, pero mientras Dios piense que no es así, sigue siendo esa verdad inmutable. Si no, Dios nos pediría cambiar nuestro punto de vista todo el tiempo y diría: escuchen, Nueva York ha dicho esto, hagan aquello. El gobierno de París quiere esto, obedezcan. Pues no son principios de geometría variable. Entonces Dios no ha cambiado. La pregunta es, ¿quién ha cambiado? Son ellos quienes han cambiado su posición. Porque precisamente no hicieron que los hermanos y hermanas leyeran el siguiente capítulo, Romanos 14, que dice que sigue siendo una cuestión de conciencia entre Dios y el hombre, sin interferencia. El apóstol Pablo añade en el capítulo 8 de 2 de Corintios que hay conciencias débiles y conciencias fuertes. Cuidado con estas cuestiones. Corren el riesgo de hacer tropezar a sus hermanos. Porque cuando les ponen presión para que hagan cosas que su conciencia les dice que no deben hacer, tropiezan, pecan. Y el apóstol Pablo dice algo terrible. Él dice: cuando pecan así contra sus hermanos, están pecando contra Cristo. ¿Y cuántos han tropezado? ¿Cuántos han visto su conciencia violada más allá de su cuerpo, que ha sido mancillado por estos productos cuyo contenido se desconoce? Porque según Pfizer, escuchamos que eso se mantendría en secreto durante 75 años. Iban a divulgar el contenido 75 años después. Muy buena noticia. Entonces, vemos claramente que, como decía Ghislain, hay un interés, hay algo que motivó esta postura. Eso no es normal. Viendo la experiencia de estos hermanos, considerando su inteligencia y su conocimiento de las Escrituras, que lleguen a violar los principios de las Escrituras delante de 8 millones de testigos de Jehová, creo que, más allá del engaño del diablo, hay que ver qué técnica utilizó detrás de esto. ¿Cuáles son las asociaciones financieras de las que han sido objeto, más allá de las presiones políticas, detrás de las cuales tal vez algún día puedan esconderse? No hay vigilancia. La codicia y yo... Si lo miras es que solo hay eso. Verás, vivimos en un mundo, ¿eh? No somos ingenuos. Sabemos cómo funciona el mundo. El dinero dirige este mundo y por lo tanto resulta que desde un punto de vista jurídico en Nueva York estamos registrados en relación con las asociaciones. Así que la ley 500-501 está aplicada. Y esta ley permite precisamente que las asociaciones como los Testigos de Jehová, es decir, sin fines de lucro, puedan estar exentas de ciertos impuestos. Entonces, ¿ha habido esa preocupación? Yo hago la pregunta.
Era esa la preocupación de preservar esta posición para no tener que pagar impuestos, lo que llevó precisamente a estos hermanos a conformarse y a hacer que los demás también se conformaran a la fuerza con leyes injustas para que les inyectaran un producto cuyo contenido no se conocía. Así que hay que hacerse la pregunta, y no hay nada de malo en hacer preguntas, queremos respuestas, sean verdaderas o falsas, pero al menos queremos escuchar respuestas. Pero no hay respuesta. Al contrario, como los testigos de Jehová son personas humildes y obedientes, yo citaría a David Splain, uno de los miembros del cuerpo gobernante, que dijo: Dios no puede hacernos daño a través de las vacunas que vayamos a tomar. Así que ahí puso a Jehová, el creador del universo, apoyando esta vacunación. Lo dijo, y lo que realmente me molestó últimamente es que en marzo el mismo video de 2021 que fue presentado en esos términos se volvió a reproducir, se volvió a lanzar de nuevo sin cambiar ni una sola frase. Jehová apoya estas vacunas, no pueden hacernos daño y por eso hay que seguir poniéndoselas, porque es bueno, porque Dios no nos va a matar como hizo el malvado faraón. Pero si sigue con el razonamiento, no fue Dios quien hizo que mataran a esa gente. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién cometió ese genocidio de esos pobres niños israelitas en la época del faraón? ¿Y quién hizo lo mismo en la época de Cristo? ¿Quién cometió esa masacre? ¿Quién es el cruel? Pues es el diablo. ¿Y acaso va a dudar en perpetuar su sucio trabajo que viene haciendo desde el principio de los tiempos? Así que, lamentablemente, seguimos equivocándonos incluso al intentar aplicar tales versículos para hacer obedecer, pero seguimos equivocándonos. Así que estamos en este contexto en el que tenemos delante a una clase dirigente que se ha desviado completamente de las Sagradas Escrituras, que se supone que deben ser la Constitución, al igual que en un país. Y ahora, 4 años después, tenemos hechos, tenemos al Congreso estadounidense que establece hechos graves que se han cometido. Incluso hay que proteger a ciertas personas para que estén a salvo de procesos judiciales en Estados Unidos porque hicieron campaña a favor de estas vacunaciones. En algún momento hay cuentas que rendir. Así que nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance porque nos mueve un profundo sentido de justicia. Nos impulsa el amor por nuestros hermanos y hermanas y haremos lo que podamos, dejando también al Creador del universo hacer su parte. Pero es necesario que se haga justicia porque la hecatombe es terrible. Seguimos perdiendo amigos a quienes queremos. Yo perdí a mi padre a causa de estas vacunaciones. Y eso es algo realmente muy, muy personal, porque él, siendo católico, no era testigo de Jehová, fue católico hasta su muerte, pero respetaba a los testigos de Jehová. Y ese respeto se debía simplemente al hecho de que conocía a los testigos de Jehová como jefe de los departamentos de justicia del Congo durante varios años. Así que conocía a los testigos de Jehová, su honestidad, su franqueza, cualidades que siempre le ayudaron durante los periodos en los que los testigos de Jehová estaban prohibidos. En los años 80, mi padre protegió a los testigos de Jehová, hasta el punto de que había misioneros que venían a hacer reuniones en su casa. Él, que se suponía que debía meterlos en la cárcel, perdón por la expresión, se suponía que debía encarcelarlos, después de todo. Pero era en su casa donde se reunían porque él respetaba a esas personas. Decía que esas personas eran inocentes. Y yo veía, con mis ojos de niño, veía por la noche a 2 hermanos que venían sudando, porque no era la época de los teléfonos móviles, así que era el teléfono de esos de disco, con los dedos y todo eso, circular. Así que realmente tenías que estar en casa para que te pudieran localizar. Entonces los hermanos venían sudando a decir que habían arrestado a tal y tal, y él tomaba el teléfono, llamaba a comandantes, a inspectores judiciales, investigaba dónde estaban encarcelados los hermanos para que fueran liberados de todas formas. Y entonces, con los años, como ves, él desarrolló esa confianza porque nos veía crecer bien, estaba contento con sus hijos, con nuestros resultados escolares, porque éramos disciplinados, porque teníamos, en fin, esos principios bíblicos que aplicábamos al respeto a los padres y todo eso. Entonces, mi cuñado, que también es testigo de Jehová y además es anciano, es él quien ejerce presión sobre mi padre. ¿Ves? Entonces mi padre me llama en marzo para decirme: pero hijo, ¿qué está pasando? Le dije: papá, no entendemos lo que está pasando. Todo esto es muy extraño. Y él y yo siempre hablamos muy francamente. Conocemos el estado del mundo, sabemos cómo funciona el mundo.
porque él estaba muy cerca de la política de este mundo, lo sabe, nunca quiso siquiera hacer política, él que es católico, de todos modos. Y entonces él dice, sí, sí, entiendo que esa gente no lo hace, no hay que hacerlo, te pido que no lo hagas porque es muy sospechoso. Me escuchó, no lo hizo en marzo, pero pasó algo entre el mes de marzo y el mes de julio. Sufrió presiones por parte de ese cuñado porque siempre ha tenido un gran respeto por los maridos de sus hijas, y entonces jugaron con eso para presionarlo. Tienes que vacunarte, es importante para ti, si no habrá consecuencias, y juega con el hecho de que es médico para darle estadísticas que ahora sabemos eran falsas. Sabemos que Neil Ferguson mintió en Estados Unidos con sus cálculos informáticos obsoletos. Son ese tipo de cosas las que presentas. Y entonces, bajo presión, se pone las inyecciones. 2 semanas después, el 7 de julio, mi padre murió. Y el certificado de defunción explica claramente que murió a causa de las vacunas de AstraZeneca, que ya habían sido prohibidas en los países escandinavos, y eso fue enviado a África. Así que para mí es una tragedia personal. Pero más allá de mi padre, tengo en mente a todas las víctimas, y por todas esas víctimas estoy decidido a que se haga justicia de una manera u otra en algún momento, pero se hará. Estoy convencido de ello. Sí, gracias, Sergio. Justin, justamente, ¿cómo descubriste tú el libro Los pecados cometidos durante la pandemia del COVID-19? Y precisamente, ¿qué fue lo que más te impactó de este libro? El libro es este que se puede encontrar en Amazon en formato papel y electrónico y también en Apple en formato electrónico. Para entonces, en realidad, para retomar un poco lo que ya se había dicho, es decir, que nosotros vimos a nuestros hermanos y hermanas heridos después de las inyecciones. Y yo conocí a una de mis hermanas que me dijo que después de las 2 primeras inyecciones o después de la primera inyección directamente le salió sangre, se sentía mal por todas partes. Su médico le decía: "No, hay que parar". Y su familia, testigo de Jehová, la animó a continuar, a obedecer. Ella lo pasó realmente mal, muy mal, vivió un infierno. Según sus propias palabras, durante 1 año ya no podía hablar. Cuando vi eso me dije: "Es una locura". Sobre todo porque ella me decía, porque yo le preguntaba: "¿Lo hablas con tus hermanas?". Ella me decía: "No, piensan que estoy loca y me dicen que todo está en mi cabeza y todo eso". Cuando vi eso me dije: "Hay que permitirlo". Le dije a mi esposa: "Tenemos que permitir que estas personas heridas puedan expresarse". Así que fue ahí donde hice el sitio web effetindesirable.fr. Hay una versión en inglés, alemán, español y croata. Y entonces fui contactado por un testigo de Jehová de Argentina que me dijo: "Estoy escribiendo una carta para el cuerpo gobernante, una carta abierta". Esa carta abierta es esta. Me la envió 6 meses después de haberla empezado. En ese momento estábamos en el verano de 2024. Cuando la traduje al francés, causó un efecto increíble. Me dije: "Esto es una bomba", porque todo lo que decía era exactamente lo que yo había vivido. Y se expresaba de una manera muy respetuosa hacia el cuerpo gobernante. Para todos los testigos de Jehová sentíamos mucho respeto por ellos. Los veíamos como personas ejemplares, todo eso, que eran espirituales. Y entonces él dice cada vez: "Queridos hermanos del cuerpo gobernante, cita los principios de la Biblia. Cuando hablaste, entre otras cosas, Serge, de 1 Corintios 14:8, él dice: nuestra conciencia debe ser respetada. La conciencia cristiana es muy importante". Y cada vez solo citaba versículos bíblicos, solo publicaciones editadas anteriormente por los testigos de Jehová. Y a partir de la mitad es un libro considerable que tiene unas 400 páginas aproximadamente. A partir de la mitad del libro, después de haber expuesto todos los principios en juego, habla de los pecados cometidos. ¿Pecados cometidos? Y entonces, simplemente utilizando las diferentes
revistas de los testigos de Jehová, los libros que tenemos, todo eso, él dijo, ustedes han pecado aquí, 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 aquí. El pecado más grave es el homicidio, ya que entre los testigos de Jehová ha habido 4 veces más muertes que en el mundo entero, que en la población en general. Ahora bien, los testigos de Jehová están en todas partes. No se puede decir los testigos de Jehová. Una de las particularidades de esta religión es que los testigos de Jehová están presentes, aunque sea un poco, en todos los países del mundo. La población de los testigos de Jehová es variada. Hay personas mayores, jóvenes, hay prácticamente de todas las edades. Hubo 4 veces más. Y de nuevo, eso fue en enero de 2022, había 4 veces más, porque después ya no tenemos las cifras. Este libro, que es una carta abierta, lo escribió este hermano de Argentina. Cuando vi eso me dije a mí mismo, me conmovió tanto. Fue tanto lo que experimenté que hice todo lo posible para traducirlo. Así que fue traducido. Originalmente está en español. Yo lo traduje al francés. Hay ex testigos de Jehová que lo tradujeron al alemán, después también al inglés. Hay testigos de Jehová que lo tradujeron al inglés. ¿También al holandés? No, no. Fue traducido así. Me aseguré de publicarlo en las plataformas, en Amazon, para que la gente pudiera conseguirlo. Nos encargamos de enviarlo al cuerpo gobernante y a 17 sucursales. No está mal para hacerles saber, para que tomen conocimiento de ello. Y eso es todo. Eso es un poco lo que pasó. Lo recibieron, lo leyeron. ¿Recibiste por casualidad alguna información o respuesta cuando lo enviaste? No, lo recibieron. Sí, eso seguro. Pero por otro lado, no hemos... Bueno, sí, lo recibieron, lo leyeron porque, por ejemplo, en inglés, cuando lo recibieron, contactaron, fue una testigo de Jehová quien lo tradujo al inglés. Ella había puesto su nombre en el documento y contactaron a los ancianos de su congregación para expulsarla. La expulsaron. Precisamente durante ese periodo específico, ¿intentaste en algún momento dialogar o conversar en ese preciso instante con otros ancianos, personas mayores o responsables, o quizás con alguien más que estuviera a cargo? ¿Y cuáles fueron sus reacciones? En ese momento el diálogo era imposible. Obviamente me expulsaron, así que dialogamos un poco. Intenté defenderme. Creo que también hay una idea experimentada en eso, pero yo me dije, soy la víctima, así que voy a defenderme. Pero no, eran robots, lo que yo llamo robots. Me sentí muy decepcionado porque vi a mis correligionarios, los testigos de Jehová, comportarse como robots, pero todos, casi todos. Hay algunos aquí. No nos comportamos como robots, pero hay, diría yo, un 1% que resistió. Pero si no, me inclino, obedezco, obedezco y obedezco. Ok, y justamente tú, ¿a partir de qué momento te dijiste, bueno, ya está, se acabó la mascarada, que tuviste el impulso de decir, ya está, me lanzo, presento una denuncia? ¿A partir de cuándo? Cuando me empujaron a dimitir, como mencioné en mi carta de acusación, había hecho investigaciones y vi que había muchas leyes que se estaban vulnerando, que se estaban infringiendo. Así que me dije, no es posible, no podemos seguir así, infringiendo la ley y dejando que esto continúe. Me costó un poco encontrar un abogado. Sinceramente no fue fácil. Eran abogados que ya habían tratado un poco este tipo de situaciones. Pero cuando la vi y me dijo, sí, hay 4 leyes que se están infringiendo: discriminación, no respeto del consentimiento libre e informado, no respeto de la vida privada, poner en peligro la vida de otros. Esos eran los 4 cargos principales. Así que yo me dije, hay que hacerlo. Estaba contento porque, si quieres, mi experiencia personal y directa como testigo de Jehová en aquel entonces me brindó la oportunidad de encontrar una pequeña falla, un detalle importante, para no ser expulsado. Porque te digo, la testigo de Jehová que tradujo al inglés fue expulsada. Yo muy rápidamente pedí la supresión de mis datos utilizando el RGPD. Y entonces, cuando haces eso, no te eliminan tus datos. Eso es realmente increíble porque son muy estrictos con ese tema, pero no lo respetan. Te dicen, la ley nos autoriza a conservar estos datos, pero en cambio respetan el hecho de no utilizarlos.
no tienen derecho a usarlos, así que ya no pueden procesar tus datos ni tratar tu caso. Si necesitas expulsar a alguien, de todas formas, tienes que hacer un documento. Ahí tienes datos que procesar, así que ahí ellos no pueden hacerlo. Por eso me expuse en las redes sociales, porque después de 2 años entendí bien que funcionaba, que ellos no podían, que no tenían control sobre mí en ese aspecto. No podían excomulgarme. Yo no quería ser excomulgado porque quiero luchar, quiero quedarme dentro del sistema para combatir al sistema. Además, no tenía ninguna razón para ser excomulgado. Para mí no he hecho nada malo. Ahí hice estos videos, entre otras cosas, para transmitir esta información y para decirles a los testigos de Jehová, porque la mayoría de los testigos de Jehová están atrapados en un miedo terrible, ya que saben muy bien que si empiezan a criticar al cuerpo gobernante, es decir, al colegio central, los van a expulsar, los van a excomulgar. Y ahí corren el riesgo de perder a su familia, a sus seres queridos, todo eso, de quedarse completamente solos. Y por eso tienen miedo, no pueden hacerlo. Cuando hice el sitio Tiré Indesirable, testigo asuntos, hay bastantes testimonios, pero la mayoría son con un seudónimo, eran anónimos. Hay muy pocos que se atrevieron a decirlo abiertamente. Lo que yo quisiera, la información que quiero dar a los testigos de Jehová que quieren luchar, que quieren defenderse, es que tienen una manera, pueden escribir una carta para solicitar la supresión de sus datos y así estarán tranquilos. Después podrán expresarse, podrán criticar, podrán ser libres de hablar de lo que quieran, no serán expulsados. Lo que olvidamos precisar es que ustedes tres hoy en día siguen siendo testigos de Jehová, pero ya no son, como se dice, ancianos. ¿Es correcto? Así es, sí, exactamente. Bueno, Es correcto. ¿cómo? Es correcto. Y entonces, justamente tú, Jan, para mí esto sigue siendo una intervención a partir de qué momento. ¿Cómo? Para mí, sinceramente, este tema está en discusión porque soy una persona a la que en muchas ocasiones intentan presionar sobre ciertos temas y eso me hace reflexionar aún más sobre la situación. ¿De acuerdo? Quieren hacerme cargar con la culpa de diferentes situaciones, como si yo fuera responsable de ciertas cosas y no deseo expresarme al respecto. Y estoy sufriendo una presión bastante fuerte que viene de la sucursal de Francia, que aparentemente está retransmitiendo algo que viene de Estados Unidos. Y entonces quieren obligarme a dar mi punto de vista sobre cuestiones relacionadas con cartas que supuestamente habrían sido enviadas al Colegio Central. Me niego a responder a esas preguntas, simplemente. Intentan de manera insidiosa, junto con el responsable de circuito, un antiguo no asambleísta, hacerme hablar. Así que he frustrado su juego porque yo no quiero comunicarme sobre ese tema. Así que inevitablemente eso genera una animosidad que me hacen sentir. Y por detrás, lamentablemente, tengo la sensación que me pesa mucho de que mis compañeros ancianos, aunque lo hacen con buenas intenciones y con el deseo de aportar algo positivo, intentan construir un relato acerca de nuestra situación. Sin embargo, lo hacen sin contar con una base sólida. Así que están muy cerca. No afirmo que hayan llegado a ese punto porque no estuve en todas sus conversaciones, pero están muy cerca de construir un falso testimonio. Un falso testimonio, lo recuerdo para todos mis hermanos y hermanas, testigos de Jehová y para cada ser humano, que un falso testimonio es algo muy grave. Con un falso testimonio se destruye a una persona. Es como cortarle la cabeza a alguien para decirlo de manera simple. Y por lo tanto, incluso bíblicamente está condenado desde hace mucho tiempo. El falso testimonio, no darás falso testimonio, nos remontamos a la ley mosaica en los 10 mandamientos, a no mentir. Y hoy, bajo el pretexto de proteger una fachada organizacional, cueste lo que cueste, estamos dispuestos a sacrificar a personas que han entregado su vida, su salud, su energía, sus finanzas a esta organización. ¿Estamos dispuestos a pagar qué precio? ¿El sacrificio ya fue hecho? ¿Es Jesucristo? ¿Acaso necesitamos sacrificar a personas como nosotros que buscan la justicia y la reconciliación? Así que digo, no estoy de acuerdo y por lo tanto me opondré a que se digan mentiras sobre los compañeros que han sufrido en su espíritu o en su carne. Sí, porque lo que mencionas, Jan, en realidad, y esto es muy importante que los testigos de Jehová lo sepan, es que en los testigos de Jehová no se respeta la vida privada de las personas, eso es así. Entonces yo me di cuenta de eso un poco antes de dimitir
y bueno, la verdad es que la mayoría de las cosas tienen que ver con la vida privada, así que lamentablemente no es legal hablar de ello. Así que si hay ancianos, es decir, sacerdotes, que vienen a verte y te dicen, sí, nos han dicho que escribiste tal carta o que hiciste tal o cual cosa. Bueno, aquí a cada testigo de Jehová, lo digo para los testigos de Jehová que nos escuchan, aquí es cuando dices, ¿conoces la ley sobre el respeto a la vida privada? Eso es mi vida privada. Así que si sigues haciéndome preguntas y queriendo saber eso, yo puedo llevarte ante la justicia por no respetar mi vida privada. Porque yo le escribo a quien quiero, no tengo que pedirte permiso, hago lo que quiero en mi vida privada y no tengo por qué responderte nada. Y entonces, esto es muy importante porque cuando uno entiende esto, en ese momento puede defenderse de muchas cosas. Y aquí la influencia de los testigos de Jehová es muy, muy importante. Es decir, vienen con dos ancianos, así que ya de entrada son 2 contra 1, eso es. Y tratan de hacer que todo sea solo verbal. Y eso te pone bajo presión y tú, bueno, actúas con buenas intenciones, todo eso. Así que no desconfías y vas a decir cosas que luego te van a reprochar. Y lo que les molesta, lo que molesta mucho a los testigos de Jehová, especialmente a los que tienen responsabilidades, es tener escritos. Así que van a hacer todo lo posible para no dejar nada por escrito. Y lo que hay que hacer es tener documentos escritos, eso es, no decir nada y tenerlo todo por escrito. Y ahí se puede ir a la justicia. Y ahí yo cuando vi que nos enviaron una carta diciéndonos, bueno, los no vacunados no tienen derecho a, bueno, no eran exactamente esos los términos, pero venía a ser lo mismo. Los no vacunados no tienen derecho a asistir a las formaciones que son obligatorias para los antiguos. Ahí dije, han cometido un error porque tenemos un documento. Hasta ahora, hasta antes, no habían puesto obligaciones así. Ahora han cometido un error jurídico y podemos demandarlos. Y yo los estoy demandando y junto con Jan somos 2 los que los llevamos a juicio por el tema de la discriminación. De acuerdo. Y justamente, Ghislaine, antes de hacerte una pregunta, quería saber si leíste, si tuviste tiempo de ver el pequeño mensaje que te puse en la banda. Bueno, voy a volver sobre eso. Patty dijo que te va a contactar y que estaba suscrita a tu canal. Sí, lo vi pasar. Entonces, Jan, justamente a partir de qué momento tú, precisamente en ese preciso instante, decidiste también presentar una denuncia formal personalmente y unirte a Ghislaine. En realidad, desde que hubo ese anuncio, bueno, ya el hecho de forzar insidiosamente a la Asamblea Cristiana de los Testigos de Jehová a vacunarse, yo ya no podía más. Estaba en una situación en la que no estaba directamente siendo excluido, digamos. Pero era a nivel intelectual, a nivel de la conciencia. Sufría en mi conciencia por los demás que estaban en una situación en la que sufrían la presión. En realidad lo imaginaba por compasión. Pero el día en que publicaron ese anuncio del 19, esa comunicación del 19 de diciembre de 2022, hablando de las escuelas, de las diferentes escuelas, incluida la escuela para los ancianos, yo estaba implicado. Yo era, bueno, sigo siendo anciano hasta hoy, nombrado por el Espíritu Santo, aclaro. Es el Espíritu Santo quien nombra, no son los hombres. Así que fui invitado a esos cursos, ¿ok? Pero, se necesita un esquema de vacunación completo, si no, no puedes asistir. También tienes que decir bueno, el coordinador del colegio de ancianos, me parece, debe saber cuál es el estado de vacunación de cada uno, o al menos asegurarse de que cada uno tenga su esquema de vacunación completo para poder asistir. Y todas esas cosas me dije, ¿pero en qué le interesa a Jesucristo saber esas cosas para hacer avanzar su obra? No, ya no estamos en lo bíblico, estamos muy lejos de lo bíblico. ¿No podríamos posponer este tipo de formación? ¿Esperar a que las cosas se calmen? ¿O no podríamos simplemente organizarlas por Zoom? Funcionábamos con Zoom. De manera que no se creen distinciones parciales que están condenadas por la Carta de Santiago. Invito a todos mis compañeros cristianos en el mundo a releer la Carta de Santiago, especialmente cuando habla de parcialidad y discriminación. Así que a partir de ese momento me dije, ya no puedo apoyar este tipo de cosas, hay que hablar. Si no decimos nada, en realidad participamos por omertá en el funcionamiento de una organización. Así que eso requiere valor
requiere exponerse un poco, pero no porque uno busque atraer la atención sobre sí mismo, simplemente porque nuestros hermanos que tienen más responsabilidades en la organización, ya sean responsables de circuito, hermanos responsables de servicios en nuestros Betel, en las sucursales, ya sean los comités de sucursal, los miembros de estos comités de sucursal que tienen bajo su cargo la vida y el alma de muchos hermanos y hermanas que intentan seguir su dirección. Todo esto, ¿por qué no se hace el trabajo de llevarlo a la conciencia del cuerpo gobernante, ya que ellos están más cerca, ya sea geográficamente o por su actividad en nuestra organización? ¿Por qué no hacen el trabajo de ir a llevar esa reconciliación que es tan necesaria hoy en día? Recientemente volví a hablar con un compañero de mi región, él estaba de acuerdo, de hecho necesita hablar de lo que le ha pasado, necesita expresarse, pero no hay quien escuche y él espera que ese oído sea el que la organización cree a través de los responsables de circuito. Los responsables de circuito son personas que se parecen al apóstol Pablo, que iban de una congregación a otra para animar a los hermanos. Así que él espera que sean sus responsables de circuito. Pero lamentablemente también hemos oído hablar de comportamientos de responsables de circuito que ellos mismos se han involucrado, han ido demasiado lejos, han presionado a los hermanos para que se vacunen. Entonces, ¿cómo se puede construir una reconciliación? A través de personas que han participado en la operación de vacunación. Así que hoy en día el sistema está bloqueado, tal como está construido, tal como lo ha concebido el Colegio Central, tal como lo interpreta el Colegio Central, el sistema está bloqueado y ellos se encuentran en una posición de superioridad, como si estuvieran sentados en el asiento de Moisés. Para retomar una expresión bíblica, están en una posición de altura donde es como si fueran intocables. Y nosotros decimos, pues no, eso no es justo. Jesús dice que todos somos hermanos, así que debemos responder a los mismos principios morales y debe haber justicia. Aunque haya amor y bondad, la justicia debe aplicarse en un marco de misericordia. Pero hay que cada uno debe abrir su corazón y su boca para construir esa reconciliación. Y si algunos hermanos responsables empiezan a seguir esa lógica, la acción del Espíritu Santo, decimos más bien Espíritu Santo entre los testigos de Jehová, pero es lo mismo. La acción del Espíritu Santo volverá a esta organización. Porque hoy en día, de una congregación a otra, tengo la impresión de que las cosas van de mal en peor. No digo esto por el placer de criticar, lo digo porque así lo siento. Lo digo porque algunos compañeros vienen a verme, me hablan de ciertas cosas, pero no encuentran oídos atentos, ya no tienen oídos atentos porque se ha robotizado la autoridad. Y el corazón, el Espíritu de Cristo, tiende a desaparecer. Y todas las personas de conciencia o bien se han retirado porque no querían ser aplastadas por una apisonadora administrativa, o bien han sido, ni más ni menos, despedidas e incluso excomulgadas. Y eso es muy grave. Jesús no excomulga a nadie. Quienes excomulgan son los fariseos, son las personas que se oponían a Cristo. Así que, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, abran los ojos, por favor, abran también la boca, con respeto, pero con la confianza de que Dios arreglará las cosas. Gracias, Serge. ¿Tú crees precisamente que algunos miembros del cuerpo gobernante han traicionado su propia enseñanza? Absolutamente, absolutamente. Y los hechos están ahí, no lo digo yo, lo dicen los hechos. Y los hechos muestran precisamente las ambivalencias de las que hablaba Jan e incluso paradojas. ¿Y cuáles serían esas paradojas? Por un lado nos dicen que la organización está dirigida por el Espíritu Santo. Por otro lado dicen que son imperfectos, que pueden equivocarse. Entonces, si pueden equivocarse y al mismo tiempo están dirigidos por el Espíritu Santo, hay que tomar una decisión. Sí, es cierto, el Espíritu Santo nos guía, pero en la medida en que nos mantengamos estrictamente dentro de las Escrituras. Sin embargo, la mayoría de las desviaciones, Jan hablaba de los acontecimientos de 1975, no eran bíblicas, ya que Cristo decía que nadie conoce ni el día ni la hora. Así que cada vez que se desvían de los principios, es precisamente ahí donde surgen los problemas. Y lo mismo sucede durante la crisis del COVID. Cada vez que nos apartamos de los principios, en lugar de respetar la neutralidad y la elección de cada uno, como era el caso al principio, porque hay que decir que la carta que llegó antes del mes de abril, la carta a todas las coordinaciones del mundo, era clara. Es decir, se decía que cada uno iba a elegir, iba a tomar su decisión según su elección, su libre albedrío, y que nadie debería interferir en la elección individual. Eso estaba bien, era bíblico.
Pero los videos que salieron después, durante los puntos de actualidad, fueron precisamente los que empezaron a desviarse. En ese momento ya no se respetó el principio de neutralidad, y es precisamente en ese momento cuando, las cosas sucedieron. Creo que hemos perdido un poco la imagen. ¿Seguimos en directo? Sí, seguimos en directo, lo siento. Vuelvo enseguida. ¿Es tu imagen la que está? Sí, hice una mala manipulación, ya voy. Continúa, ya voy. Yo decía que son precisamente ellos quienes se desviaron de los principios de las Escrituras a los que todos los cristianos testigos de Jehová adhieren, pero que lamentablemente fueron manipulados. Hubo una incitación a la vacunación, lo cual fue una violación de la conciencia de muchos. Y me gusta mucho esta ilustración que se utiliza a menudo para mostrar precisamente el lado paradójico del discurso de este cuerpo gobernante. Imagina que en mis 2 manos tengo 2 caramelos. ¿De acuerdo? Tengo 2 caramelos y te pido que elijas cuál quieres. Y justo en el momento en que estás a punto de elegir libremente, retiro mis manos y digo, atención, el caramelo de mi mano derecha, el 50% de los betelitas lo han elegido. Pero cuidado, sigues siendo libre de elegir. No estoy ejerciendo presión sobre ti. ¿Quieres elegir una segunda vez? He retirado mi mano diciendo, por cierto, ¿sabes? Los caramelos de esta mano derecha, el 90% de los betelitas los han elegido, ¿eh? Pero no te preocupes, sigues siendo libre. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy manipulando tu libertad. Manipulo tu elección, pero al mismo tiempo soy hipócrita al decirte que eres libre solo para quitarme la responsabilidad, cuando en realidad estoy arrancando tu consentimiento. Eso es exactamente lo que pasó con el Colegio Central. Mientras les decían a los hermanos que eran libres de vacunarse, cuando lo hacían, daban estadísticas diciendo que el 50% de los betelitas estaban vacunados, sin mencionar al mismo tiempo que el otro 50% había rechazado. No había un discurso contrario, siempre era en una sola dirección. Y luego después subió al 90% y luego al 98%. Y luego se dice, hermano Losh, esta es la línea que sigue la organización, hay que seguirla así. Se da el ejemplo de Naamán, que en su época era leproso y no entendía el tratamiento de bañarse en el Jordán, recomendado por el profeta de Jehová, pero había que obedecer. Y así se tomó este ejemplo bíblico para aplicarlo en una situación de violación de los principios de neutralidad de todas formas. Y ahí se insiste aún más, y es el hermano Maurice quien interviene diciendo, hay un hermano que no sabía qué elegir, si vacunarse o no, pero después de ver las transmisiones televisivas y los puntos de actualidad, el hermano decidió vacunarse. Fue de manera favorable que se abordó el tema. Se muestran hermanas en Bulgaria que fueron bendecidas porque, al vacunarse, consiguieron empleo. Pero la pregunta que hago es, ¿dónde están esas hermanas hoy? ¿Se las puede volver a entrevistar para saber qué ha sido de ellas? Eso sería honesto, ¿no es así? Son nuestras hermanas. Tenemos que saberlo. Silencio total. Entonces, como pueden ver, todo está filtrado, todo está seleccionado, todo está manipulado. Y cuando uno descubre tal nivel de manipulación, entonces comprende que ha cruzado un umbral espiritual. Y a eso invito a todos los hermanos y hermanas que nos siguen, que tienen dudas, a que vean el discurso del hermano Kenneth Cook en el sitio jw.org con el tema ¿Permanecerás entre los justos? El tema ¿Permanecerás entre los justos? Lo pronunció en febrero de 2021, el mismo año en que comenzó la gran campaña de vacunación. ¿Y qué dice en ese discurso, en resumen? Empieza directamente diciendo, estamos viviendo la hora del juicio. Estamos viviendo la hora del juicio, afirmación. Y durante los 15 minutos no hizo más que demostrar que ya estábamos viviendo la hora del juicio divino y que Jesucristo estaba separando las ovejas de las cabras. Invito a todos a seguir ese discurso, pero atención, dijo algo sin terminarlo. Sea a propósito o no, no lo puedo decir. No aplicó un Pedro 4:17. ¿Y qué dice Pedro 4:17? La hora del juicio llega, pero ¿por dónde comenzará el juicio? Por la casa de Dios. El juicio comenzará por la casa de Dios. Y eso no lo hizo aplicar. Y todo lo que vivimos hoy en día efectivamente es un juicio. Es decir, que Dios no está salvando una organización. Él salva a individuos, salva a sus ovejas, a aquellos que sean los más valientes, los más esforzados, los más apegados a Él y a Cristo. Esos son sus verdaderas ovejas. Pero aquellos que van a seguir ciegamente, como ahora, esa es la tendencia actualmente. Ahora se ha puesto de moda, en ciertos artículos de la Atalaya, decir que hay que obedecer sin pensar.
hay que obedecer las instrucciones ciegamente y que así está bien. Y los hermanos y hermanas disfrutan de eso de muy buena fe, ¿eh? Son hermanos de muy buena fe, nuestros hermanos y hermanas, pero que dicen, vamos a obedecer ciegamente. Pero, ¿en qué pasaje de las Escrituras pide Dios una obediencia ciega? Yo no he encontrado ninguno. Dios siempre dijo, vuestra capacidad de reflexión, en los proverbios, la capacidad de reflexión te protegerá. Adquiere conocimiento, sentido crítico. Cristo invitaba a hacerse preguntas. Eso es, en realidad, es gracias al cuestionamiento. Hay que cuestionar las cosas. Y entonces, instrucciones así, que no tienen base bíblica, violan otros principios bíblicos, entre ellos los de los bereanos. Los cristianos de Berea, el apóstol Pablo, por muy ungido que estuviera, cuando enseñaba, los bereanos iban a comprobar en la Biblia lo que estaba escrito. Y el apóstol Pablo, cuando se enteró, se frustró acaso diciendo, mira, ¿estos no confían en mí? Pues no. Él los felicitó. Dijo, hay que hacer como los cristianos de Berea. Es decir, cuando escuchen instrucciones, vayan a verificarlas en la palabra de Dios, en la Biblia. Eso es lo que hay que hacer. Y para terminar con este punto, tenemos en 2 de Tesalonicenses, creo que 5:21, que dice claramente, examinadlo todo. Examinadlo todo. Aférrate a lo que es excelente. Así que Dios nos invita a comprobar lo que los hombres nos enseñan. Y ese es el principio. No existe la obediencia ciega, porque ahí es donde está el peligro. Y eso está empezando a convertirse en un dogma. Porque cuanto más se repite, más tiende a convertirse en un dogma. Se pasa de decir, eran instrucciones, a decir, se han convertido en principios. Es muy fácil con la repetición y la manipulación, de la cual ahora vemos las pruebas. Así que, si realmente estamos viviendo esta hora del juicio, entonces, amigos, ya ha comenzado. Así que ahora le corresponde a cada uno tomar posición valientemente por el Creador y por Cristo. Porque la organización, lo diré, se está hundiendo. Hay que ver los hechos. Y además de lo que decía Ghislaine, la deuda de sangre. Esos hermanos y hermanas que no querían vacunarse, que se pusieron esas vacunas y murieron por ello, ¿quién pagará su deuda de sangre? ¿Sobre quién recae la deuda de sangre por su muerte, por su sangre inocente? Y para terminar este capítulo de la deuda de sangre, hay que considerar el punto de vista de Jehová, el Creador, en Deuteronomio, capítulo 21. ¿Qué dice Jehová? Para simplificar, hubo un asesinato, un hombre muerto en el campo. ¿Y qué dice Dios? Como no se conocía al asesino, era desconocido, Dios dijo, esto es lo que van a hacer. Si encuentran a una persona muerta, asesinada inocentemente, midan la distancia entre ese muerto, entre el cuerpo y la ciudad más cercana. Y los ancianos de la ciudad más cercana saldrán, harán todo lo necesario para la expiación, para el perdón de los pecados, y pedirán a Jehová que no les impute esa sangre. Pero esperen, esos pobres ancianos, no fueron ellos quienes mataron al hombre, ¿verdad que no? Pero ¿por qué había que hacerlo? Porque la sangre inocente era preciosa a los ojos de Dios y había que hacer algo cuando se derramaba sangre inocente, incluso cuando ellos mismos no habían cometido el acto homicida contra esa persona. Pero en realidad, ¿acaso Dios no había visto al asesino de esa persona? Por supuesto que sí. ¿Pero qué quería él? Quería enseñar algo. La importancia de hacer algo cuando se derrama sangre. Y había que hacerlo. Había que decir, Señor, somos inocentes de la sangre de este hombre. Entonces la vida era perdonada a causa de la sangre preciosa que había sido derramada. Con mayor razón aún, cuando se toma una acción positiva, cuando se insiste, se dan instrucciones, se excomulga, se amenaza a quienes intentan decir, detengan esta vacunación, por favor deténganla, con todo respeto, simplemente les pedimos que se detengan. Pero no, se les ostraciza, se les acusa y las víctimas se han convertido hoy, ahora, en las acusadas en lugar de los verdugos. Esta hermana que solo tradujo un libro que denuncia una injusticia, es ella quien termina siendo castigada. Y los que están en el origen del mal siguen ahí. Eso me recuerda lo que pasa con los gobiernos de este mundo. Disculpen la comparación, pero en algunos casos de pedocriminalidad vemos que a veces son los padres quienes terminan en prisión. Son ellos quienes son apartados. Las víctimas sufren y los culpables están ahí, circulan en libertad. Es el mundo al revés. Solo era un pequeño paréntesis, pero ahora estamos viviendo eso. Para concluir esta parte, si estamos viviendo esta hora del juicio, entonces ya ha comenzado. Así que ahora le corresponde a cada uno tomar decisiones valientes.
Nosotros, por nuestra parte, hemos tomado nuestra decisión con plena conciencia. Basándonos en los principios de las Escrituras, decimos, este cuerpo gobernante son nuestros hermanos. Y como son nuestros hermanos y todos estamos en el mismo nivel de igualdad. Porque Cristo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 8, que todos ustedes son hermanos. Entonces, si es cierto que todos somos hermanos, y es cierto desde el punto de vista de Cristo que todos somos hermanos, entonces nuestros hermanos tienen que rendirnos cuentas. Ellos tienen que rendir cuentas a la comunidad de hermanos y sobre todo al Creador. Y no vamos a soltar el asunto. Ghislaine, justamente, ¿qué piensas tú, en tu opinión? ¿Qué papel podría desempeñar la justicia civil en este asunto? En el caso de Francia, nosotros presentamos una denuncia en Francia por discriminación. A los testigos de Jehová les horroriza ir a los tribunales. Así que por eso de momento me dejan tranquilo. Ha habido juicios, siempre hay juicios, un testigo de Jehová por aquí, por allá. Ellos detestan eso. Así que es una presión. Es una presión que ya estamos ejerciendo y la implicación no lo sé. No lo sé. Obviamente solo somos 2. Sería bueno que fuéramos más. ¿En Francia? No, en el mundo. ¿En el mundo solo son 2? Mm. En el mundo solo somos 2 haciendo esto en Francia, que yo sepa. A priori tengo a alguien de Estados Unidos que me dijo que allí no se hace nada de esto. De acuerdo. Entonces después, mi idea también es ir a Estados Unidos, presentar una denuncia en Estados Unidos contra el cuerpo gobernante que está en Estados Unidos, porque aquí yo recibí esta carta de la filial de Francia, de la Asociación de los Testigos de Jehová de Francia. Así que presento la denuncia contra ella, De acuerdo. pero obviamente ella no es la principal responsable. La principal responsable es el cuerpo gobernante, el que dirige todo, porque hay que darse cuenta de que es sumamente jerarquizado, está muy, muy centralizado. Es ese grupo de 10 personas quienes dan todas las instrucciones. Después hablamos de filiales. De hecho, es interesante porque se puede hacer la relación con una empresa. Es una empresa, hay un cuerpo directivo, un poco como un consejo de administración, y luego todo se difunde hacia abajo, prácticamente en cada país, y después todos reciben lo mismo, y nunca sube de nuevo. Entonces, sí, eso hará algo. De todas formas, en nuestra sociedad en general, en todo el mundo, ese problema existe en todos los grupos, sean políticos, religiosos u otros. Por cierto, no he escuchado que se haga este tipo de proceso en otras religiones, ¿eh? También me gustaría, porque lo que resulta bastante extraño es que todas las religiones se han comportado igual. Obedezco, obedezco, seguramente fueron amenazadas y por eso todas siguieron el mismo camino. Aún así, es extraño, no puede ser. No puede ser que, si no hubiera sido absolutamente obligatorio, impuesto por las circunstancias, no puede ser que absolutamente todo el mundo haya reaccionado exactamente de la misma manera, de forma tan uniforme y sin ninguna excepción. Hay algo detrás de todo esto. Hará falta tiempo para que las denuncias, ya sea en nuestra religión aquí o en otros grupos, a nivel político o de otro tipo, hará falta tiempo para que todas esas denuncias lleguen a buen término, pero llegarán a buen término. En algún momento eso va a suceder. Será como una fila de fichas de dominó que caerán una tras otra. Y todos aquellos que tienen responsabilidad en estas inyecciones dañinas pagarán el precio, inevitablemente. Nosotros estamos convencidos de eso. Por eso es que hacemos esto. Quizás sea un poco pronto, pero para nosotros no lo es, aunque tomará su tiempo. Y sucederá. Es importante hacerlo personalmente porque no se puede vivir sabiendo que uno ha sido injusto o que ha seguido ideas completamente viles que han herido, que han matado a personas. No se puede tener la conciencia tranquila. Somos así, estamos divididos y lo vemos en nuestra religión con los testigos de Jehová que están en negación. Cuando les haces la pregunta, entonces las vacunas estaban bien. Escucha, vamos a hablar de otro tema. Yo me he encontrado con testigos de Jehová en la calle así, que conocía. Fue una buena decisión hacer eso. Vamos a hablar de otro tema. Y luego al final los hice irse directamente. Se fueron por sí mismos porque no querían enfrentarse a las cosas. Ahora hay una presión terrible todavía ahora. Lo que hay que ver claramente es que incluso ahora
en este momento en las reuniones de los testigos de Jehová, hay un video que se difunde y que muestra a alguien que está enfermo, aparentemente una mujer que tiene cáncer, tiene algo en la cabeza así, y le aconsejan sobre todo que no diga nada en las redes sociales. No expreses tu dolor en las redes sociales, no. Entonces, en otras palabras, es fácil de interpretar. Es alguien que está enfermo a raíz de las inyecciones, ya que hay muchas enfermedades después de eso. Y sobre todo, no hay que hablar de ello, porque si empiezas a decir, sí, pero yo me vacuné y después me pasó esto, ahí pones en duda la narrativa, pero también el órgano principal del cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante sabe que si se le cuestiona, por eso todas las críticas son realmente eliminadas y sabe que, bueno, todo el mundo se va, entonces tiene miedo de eso, tiene miedo de dejar de existir. Sí, y justamente, dime, ¿tú qué le dirías hoy en día a un testigo que todavía duda, pero que también tiene miedo y que no se atreve a hablar abiertamente? ¿Qué le dirías tú en esa situación? Yo le diría, por supuesto, le diría, haz una carta para pedir la supresión de tus datos, tienes derecho, no pasa nada. Simplemente haz una carta para pedir la supresión de tus datos, eso es todo. Y sigues siendo testigo de Jehová y haces lo que quieras, pero tienes todo el derecho, la ley está de tu lado. Así que ellos van a respetar tu derecho y no podrán perseguirte, no podrán molestarte. Ok, y vamos a terminar entonces la entrevista. Tengo todavía una última pregunta, justamente si hay personas que van a ver el video, incluso en diferido, y si hay testigos de Jehová que tal vez también lo vean y que no se atreven precisamente a dar el paso para unirse a ustedes en su denuncia, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje te gustaría transmitirles? Bueno, porque como dije, yo ya no sé qué más decir. Para mí el mensaje es que en algún momento hay que mirarse de frente. Quizás Jan tenga una idea. Jan, Sí, simplemente no quería interrumpir tu idea, Ghislaine. No, pero adelante. Ok, quiero decir que eso depende de la relación que tengan con Dios al final. Amigos, construyan su relación con Dios, porque si están cerca de Dios, Él les dará el poder, uno de los 4 atributos. Hablamos mucho de los 4 atributos principales de Jehová Dios, y uno de esos 4 atributos es el poder. A veces nos falta poder, nos sentimos pequeños, nos sentimos fácilmente aplastados por una administración, una organización, una sociedad que es muy grande y nos sentimos diminutos. Así que pídanle a Dios el poder a veces, porque el sentido de la justicia creo que está ahí, pero está aplastado porque nos sentimos demasiado pequeños. Y ese poder, en realidad, en nuestra organización se le da muy poca importancia, muy poca a esa cualidad, pero creo que hay razones para eso que no voy a desarrollar ahora porque no es el objetivo, nos iríamos demasiado lejos, porque el poder se distribuye de manera desigual, se distribuye demasiado en la cima de una jerarquía y muy poco hacia el individuo que está abajo, pero eso es un problema mundial al final. Y entonces el problema es que en nuestra organización reflejamos cada vez más el modelo mundial. Así que pídanle a Dios el poder, pidan esa fuerza que les permitirá tener el valor de hablar, de comunicarse. Y cuando uno ya empieza a expresarse hablando, ya se siente interiormente más fuerte, liberado ya de algo. Así que encuentren interlocutores cercanos a ustedes o a nosotros mismos para poder intercambiar. Y poco a poco, las cosas siendo así, con un pequeño grupo nos animamos mutuamente y mutuamente, ¿para qué? Para las buenas obras. Porque al final, ¿qué buscamos? Son las buenas obras. Como dice la carta a los hebreos, anímense todos mutuamente para las buenas obras. El hecho de construir una reconciliación por el hecho de hablar desde el principio para revelar qué pasó permitirá construir esa reconciliación. Podremos construir buenas obras para reunir las cosas que han sido desgarradas en nuestra organización. Hoy claramente hay personas que han sido dejadas de lado, pero nosotros queremos reunirlas. Por favor, oren a Dios para que les dé el poder de poder convertirse también en esos elementos reunificadores. Tengan confianza en Dios y hagan lo que Él les pide bíblicamente, porque todos tenemos una conciencia que ha sido más o menos herida, pero estoy convencido de que con esa confianza, con esa conciencia, podemos llegar a un buen resultado. Así que, por favor, oren a Dios, pídanle su fuerza y seguro que Él los ayudará. Sí. Como dice Jan, a quien apoyo totalmente en sus palabras, no tengan miedo porque, hermanos y hermanas, Proverbios 29:25 dice que temer a los hombres es una trampa,
Así que no tengan miedo. Algunos tienen miedo porque piensan, pero me voy a quedar solo. No, y aunque así fuera, piensen en Elías el profeta. En un momento pensó que estaba solo, que adoraba a Jehová solo durante un tiempo. Pero ¿qué le dijo Jehová? No te preocupes, todavía tengo 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Elías no veía a esos 7,000 hombres, pero Jehová sí los veía, y eso es lo más importante. Así que tienen a sus hermanos y hermanas que son valientes, que han tomado posición a favor de la justicia divina. Somos buenos hermanos, no hemos cambiado. ¿Quién ha cambiado en esta historia? Es el cuerpo gobernante. Nosotros seguimos en los principios. Yo encontré la contradicción. ¿Qué hemos dicho aquí que no esté respaldado por la Biblia de todo lo que hemos hablado aquí? Nosotros queremos mantenernos en los principios. Permanezcan en los principios. Como dice Jan, oren a Jehová. Oren a Jehová, Él los escuchará y los apoyará. No estarán solos. Jehová está ahí, Jesús está ahí y nosotros estamos aquí para apoyarlos, si lo necesitan. Y para concluir, deben saber que se trata de su vida eterna. Hemos luchado tanto durante años. Hemos servido fielmente a Jehová según lo que pensábamos que era correcto. Hemos sudado. Hemos trabajado juntos. Ahora ha llegado el momento. Hay que tomar una decisión valiente. Y esa decisión debe tomarse en armonía con los principios de las Escrituras. Así que sean valientes. Es su vida eterna, es su vida simplemente. Así que tomen las riendas y sobre todo no tengan miedo. Vayan hacia Dios, vayan hacia la justicia, vayan hacia la luz y el Dios verdadero estará con ustedes. Ya veremos cómo sigue esta historia, cómo se va a desarrollar. Pero lo que es seguro y cierto es que se hará justicia. Eso es sin la menor duda. Sí, gracias. Giscard, te dejo la última palabra. Sí, bueno, retomo un poco lo que dijo Serge. Recuerden las palabras de Cristo. Sabemos que Cristo realizó obras poderosas y sus discípulos le dijeron, ¿cómo haces eso? Gracias a mi Padre. Y él les dijo, pero ustedes harán obras más grandes que yo. Ustedes harán obras más grandes que yo. Así que no hay que tener miedo. Somos seres poderosos. Somos poderosos cuando estamos en sintonía con nuestra conciencia, con nuestra alma, y en ese momento podemos hacer cosas extraordinarias. Y por eso creo que ahora estamos haciendo cosas que van más allá de lo normal, porque confiamos en Dios y recibimos ese poder. Así que únanse a nosotros y verán ustedes también que son capaces de luchar por la justicia. Y les mandamos un fuerte abrazo. Los queremos de todo corazón, hermanos. Perfecto. Muchas gracias. No olviden compartir el video, darle like. Se quedan unos minutos más conmigo. De acuerdo. Bueno. Y nos vemos muy pronto. Que tengan una buena noche. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Que tengas una buena noche. Adiós. Adiós.